El sol de la tarde bañaba los viñedos de la finca La Corona de Castilla con una luz dorada y perezosa, pintando un cuadro de opulencia casi irreal en las afueras de Madrid. Cada detalle de la boda de Javier Montesinos gritaba poder y riqueza. Los arreglos florales de orquídeas blancas importadas, el suave murmullo de las conversaciones de la alta sociedad y el chocar de copas de champán que costaban más que el salario mensual de una persona promedio. Sin embargo, bajo esa superficie de perfección deslumbrante, flotaba un frío palpable, una tensión calculada que delataba la verdadera naturaleza del evento. No era una celebración de amor, sino una transacción, una fusión de fortunas y apellidos donde las sonrisas eran tan estratégicas como las inversiones en la bolsa. La atmósfera, a pesar del calor del verano español, era gélida, un reflejo del hombre que estaba en el centro de todo. En medio del jardín impecablemente cuidado, se erigía Javier Montesinos, un hombre de 38 años esculpido por el éxito y la arrogancia. Su traje, una pieza de sastrería italiana hecha a medida, se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, un blindaje contra cualquier atisbo de vulnerabilidad. Con una copa en la mano y una expresión de control absoluto en su rostro, observaba a sus invitados como un rey a sus súbditos. Cada gesto, cada palabra, estaba diseñado para proyectar una imagen de dominio inquebrantable. No obstante, detrás de esos ojos oscuros y calculadores se agitaba un vacío existencial que ni todos los millones en su cuenta bancaria podían llenar. Era un hombre que lo tenía todo, pero que en la soledad de sus noches sentía el eco de una nada aterradora, una inseguridad profunda que lo obligaba a empequeñecer a los demás para sentirse grande. A su lado, su futura esposa, una socialité de apellido rimbombante y belleza artificial, reía de algo que decía un invitado. Javier apenas la escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, saboreando un pequeño acto de crueldad que había ejecutado esa misma semana. Recordaba con una satisfacción perversa el momento en que escribió la nota, con su pluma de oro, sobre el lujoso papel del tarjetón de boda. Sus palabras, afiladas como navajas, iban dirigidas a la única persona que alguna vez había visto su fragilidad, Elena. La imagen de ella, recibiendo la invitación en su humilde lugar de trabajo, rodeada de sus compañeros, le provocaba una oleada de poder. La había imaginado derrumbándose, sintiendo el peso de lo que había perdido. Para él era la jugada maestra, la humillación definitiva que sellaría su pasado y reafirmaría su estatus presente. El gesto, sin embargo, era más que una simple muestra de arrogancia. Era un grito desesperado de su ego herido. Elena representaba el único fracaso que no podía comprar ni borrar, el recordatorio de una vida más simple que él mismo había destrozado en su escalada hacia la cima. La frase que le escribió, «Ven a ver lo que perdiste, tu mesa estará al fondo, ¿dónde perteneces?», no era solo una invitación, era una sentencia, un intento patético por reescribir la historia, por convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta al abandonarla. Creía que al ponerla en su lugar, él finalmente encontraría la paz, sin darse cuenta de que ese acto solo cavaba más hondo el abismo dentro de su propia alma, un pozo de soledad que ninguna fortuna podría jamás llenar. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios mientras volvía al presente, al ruido de la fiesta y al calor del sol. Se sentía invencible, el arquitecto de su propio universo, donde todos eran piezas en su tablero de ajedrez. No podía imaginar que su acto de poder, su pequeña y calculada venganza, había puesto en marcha una cadena de eventos que estaban a punto de demoler su mundo de cristal. Estaba tan ciego por su propio orgullo que no vio venir la tormenta que se gestaba en el horizonte, una tormenta con ojos castaños y una dignidad inquebrantable que amenazaba con arrasar todo lo que él creía seguro. ¿Te está atrapando esta historia? Sabemos que sí. No te quedes con las ganas de saber qué pasa después. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo capítulo de este drama y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Estamos en una misión muy especial para llegar a los 1000 suscriptores. Nos falta muy poquito.
Tu suscripción es el empujón que necesitamos para alcanzar este sueño. Ayúdanos a lograrlo y sé parte de nuestra familia. Lejos del lujo y la falsedad de los viñedos, en el corazón bullicioso de Madrid, el mundo de Elena García olía a café recién molido y a pan tostado. El modesto café donde trabajaba era un universo de ruido constante, el chocar de la loza, las órdenes cantadas a la cocina y el ir y venir de clientes apurados. Elena se movía entre las mesas con una agilidad que desmentía el cansancio grabado en sus facciones. Sus manos, aunque maltratadas por la interminable faena, eran delicadas y rápidas. Había una nobleza en su agotamiento, una resiliencia en sus ojos castaños que se negaba a extinguirse. Cada día era una batalla, una chamba agotadora para juntar los euros necesarios para el alquiler y la comida, pero lo enfrentaba con una dignidad silenciosa, aferrada a la única riqueza que poseía, el amor incondicional por sus hijos, su verdadero y único tesoro. La humillación llegó en una motocicleta, personificada en un mensajero que portaba un sobre tan ostentoso que parecía fuera de lugar en el humilde café. El cartón grueso, de un blanco perlado y con el sello de los Montesinos en cera dorada, fue entregado en sus manos delante de todos. Sus compañeras de trabajo se asomaron con curiosidad. Los clientes habituales levantaron la vista de sus periódicos. Elena sintió cómo sus mejillas ardían, un calor de vergüenza que le subía por el cuello. Sabía de quién era, incluso antes de abrirlo. Sostener ese sobre era como sostener una bomba, un artefacto de su pasado diseñado para explotar en su presente y hacerla pedazos frente al mundo entero, recordándole con crueldad la distancia insalvable entre su vida y la de él. Se refugió en la pequeña bodega del local, un cuartito que olía a humedad y productos de limpieza, para enfrentar su contenido. Sus dedos temblaron al romper el sello. Dentro, la caligrafía perfecta de Javier en una nota aparte la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ven a ver lo que perdiste. Tu mesa estará al fondo, donde perteneces. Las palabras estaban diseñadas para quebrar su espíritu, para recordarle que para él, ella no era más que un desecho. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una gota salada de dolor y rabia. Pero entonces, algo inesperado ocurrió dentro de ella. La tristeza profunda y antigua comenzó a transformarse en una brasa ardiente. No era odio, era algo más puro y poderoso, un torrente de amor propio que se negaba a ser extinguido por su crueldad. Los recuerdos, como fantasmas, la asaltaron sin piedad. No siempre había sido así. Hubo un tiempo antes de que la ambición lo devorara en que Javier era solo Javier. Recordó una tarde en el Parque del Retiro, tumbado sobre una manta barata, compartiendo un bocadillo y soñando despiertos. Él le hablaba de crear tecnología que cambiaría el mundo, pero sus ojos brillaban con una luz genuina, no con el frío destello de la codicia. En ese entonces, su riqueza no estaba en los bancos, sino en las risas compartidas, en los besos robados bajo un árbol, en la promesa de un futuro juntos que parecía tan sólido como el suelo bajo sus pies. Era un amor sencillo y verdadero, un amor que él mismo había sentenciado a muerte en el altar de su propia ambición desmedida. La sentencia se ejecutó el día que ella le dio la noticia de su embarazo. Recordaba su propia alegría, una felicidad tan inmensa que creía que podría iluminar la ciudad entera. Pero la reacción de Javier fue como un balde de agua helada. Su rostro se convirtió en una máscara de pánico y cálculo. Un hijo ahora es un ancla, Elena, le dijo con una frialdad que le congeló la sangre en las venas. Y yo estoy a punto de zarpar. No puedo permitirme ese peso. No hubo gritos, ni discusiones, solo esa frase lapidaria que la partió en dos. La abandonó esa misma noche, borrándola de su vida con la misma eficiencia con la que eliminaba un archivo defectuoso de su sistema, dejándola sola con un corazón roto y una vida creciendo en su interior. Los meses que siguieron fueron un descenso a un infierno de soledad y precariedad. Sin el apoyo de Javier, pronto perdió el piso que compartían. Vivió de la caridad de una amiga, buscando trabajo con una barriga que crecía cada día más, enfrentando puertas cerradas y miradas de juicio. Vendió las pocas joyas que tenía,
recuerdos de un amor que ahora parecía una mentira. Hubo noches en las que el hambre y el miedo eran sus únicos compañeros, noches en las que se preguntaba si tendría la fuerza para continuar. Pero cada vez que sentía la patadita de su bebé, una fuerza sobrenatural la invadía, la certeza de que no estaba sola y de que tenía una razón para luchar, una razón que valía más que todo el oro del mundo. El día del parto, el destino le tenía reservada una sorpresa que pondría a prueba sus límites. El médico, con cara de asombro, le anunció que no era un bebé, sino 3, trillizos. El miedo inicial fue paralizante, una ola de pánico que amenazó con ahogarla. ¿Cómo podría ella sola criar a 3 niños? Parecía una tarea imposible, una broma cruel del universo. Sin embargo, en el momento en que los sostuvo en sus brazos por primera vez, 3 pequeños bultos idénticos y perfectos, el miedo se disolvió y fue reemplazado por un amor tan feroz y expansivo que llenó cada rincón de su alma. Ya no eran su ancla, eran su faro, sus 3 razones para convertir lo imposible en una realidad tangible. La vida se convirtió en un caos organizado y hermoso. Su pequeño apartamento, aunque humilde, rebosaba de risas, juguetes baratos y un amor inmenso. Llegar a casa después de una jornada de 12 horas en el café y ser recibida por el abrazo triple de sus hijos, Mateo, Lucas y Marcos, borraba cualquier rastro de cansancio. Ellos eran su mundo entero. Eran 3 versiones en miniatura de Javier, con sus mismos ojos oscuros y su misma sonrisa pícara, pero sin rastro de su frialdad. Cuando le preguntaban por su papá, Elena les contaba historias de un hombre valiente que estaba en un viaje muy largo, protegiéndolos de la verdad dolorosa, al menos por un tiempo. Su inocencia era el escudo que ella protegía con su vida. Con la invitación en la mano, de vuelta en la bodega del café, Elena miró una foto arrugada que guardaba en su cartera. Ella, radiante de felicidad, con sus 3 pequeños gigantes en brazos. La decisión se cristalizó en su mente, clara y firme. Iría a esa boda, pero no iría como la mujer derrotada que Javier esperaba ver. No iría a reclamar nada, ni a montar una escena. Iría para demostrarse a sí misma y algún día a sus hijos que la dignidad no te la da un apellido ni una cuenta bancaria, sino el valor de mantenerse de pie frente a quien intentó ponerte de rodillas. Iría para que Javier viera, no lo que ella había perdido, sino la inmensa, maravillosa e irreemplazable riqueza que él había tirado a la basura. La preparación fue un acto de rebelión silenciosa. Con sus escasos ahorros, encontró en una tienda de segunda mano un vestido azul marino, sencillo, pero de una elegancia atemporal, que le sentaba como un guante. No necesitaba joyas ni lujos para brillar. Su determinación era su mejor adorno. Vistió a sus hijos con pequeños trajes idénticos que una vecina costurera le ayudó a arreglar. Se veían como 3 príncipes. Mientras les peinaba el cabello, les habló con voz serena, explicándoles que iban a un lugar importante y que debían permanecer a su lado. Al salir de su modesto edificio, los 4 juntos no eran una mujer humillada y sus hijos. Eran una familia, una fortaleza inexpugnable, caminando con la cabeza en alto hacia el corazón del territorio enemigo. La llegada del sedán negro fue una anomalía en el mar de opulencia motorizada. No era el más caro, ni el más llamativo, pero su presencia, sobria y silenciosa, impuso un respeto inmediato. Se deslizó por el camino de grava con una elegancia sigilosa, deteniéndose justo en la entrada principal de los jardines, eclipsando a un Ferrari rojo que acababa de descargar a una pareja enjollada. Todos los coches de lujo que lo rodeaban parecían de pronto vulgares, meros juguetes de nuevos ricos. El sedán negro, en cambio, poseía una autoridad innata, la clase de poder que no necesita gritar para ser reconocido. Su llegada fue un punto y aparte, un cambio sutil en la sinfonía de la fiesta que captó la atención de los invitados más perspicaces. Los murmullos comenzaron a serpentear entre los grupos de invitados. La curiosidad, como un virus, se extendió rápidamente por el jardín. Impecable. ¿Quién llegaba con tanta discreción pero con un impacto tan notorio? Las especulaciones volaron junto con el aroma de las orquídeas. Sería un ministro del gobierno,
¿Un miembro de la realeza europea que llegaba sin previo aviso? La expectativa creció, y las miradas se desviaron del novio y la novia para clavarse en la puerta trasera del misterioso vehículo. Javier, desde su pedestal de anfitrión, sintió la distracción de sus invitados y frunció el ceño, molesto por cualquier cosa que osara robarle el protagonismo en el día de su coronación social. Él no tenía idea de que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El chófer, uniformado con una pulcritud impecable, descendió y caminó con paso tranquilo para abrir la puerta trasera. El gesto fue deliberado, casi ceremonial, creando un insoportable momento de suspense. El silencio se hizo más denso. Por un instante, el único sonido fue el suave clic de la cerradura al soltarse, un sonido que resonó como el preludio de un terremoto. El interior del coche era una sombra profunda, un vacío del que cualquier cosa podría emerger. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, una quietud expectante que había congelado las sonrisas y detenido las copas a medio camino de los labios. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando ver quién se revelaría desde las profundezas de la oscuridad. Lo primero que apareció fue un zapato de tacón modesto, de un azul marino profundo, elegante en su simplicidad. No era una pieza de diseñador de suela roja, ni estaba incrustado de cristales. Era el zapato de una mujer que caminaba por la vida real, no por una pasarela, seguido por el borde de un vestido del mismo color, una tela que caía con una gracia natural, sin la rigidez de la alta costura. Este lento y deliberado revelarse era más impactante que cualquier entrada grandiosa. Era una declaración de intenciones, una muestra de que la persona que estaba a punto de aparecer no necesitaba de artificios para capturar la atención de todos los presentes. Su poder residía en algo mucho más fundamental y auténtico. Finalmente, Elena García emergió del coche. Se irguió en toda su estatura, con la espalda recta y la cabeza en alto. Su rostro, aunque marcado por años de lucha, poseía una serenidad que desarmaba. No había rastro de ira ni de sed de venganza en su mirada, solo una calma profunda, una dignidad inquebrantable que actuaba como un escudo invisible. El vestido, sencillo, acentuaba la elegancia natural de su figura, y su cabello estaba recogido en un moño simple que dejaba su rostro despejado. En medio de tanto lujo artificial, su autenticidad era deslumbrante, como una flor silvestre que brota con orgullo en un jardín de plantas de plástico, recordándoles a todos la diferencia entre el valor y el precio. La reacción inicial de los invitados fue de confusión, seguida de un reconocimiento que se esparció como un reguero de pólvora. «Es Elena», susurró alguien, la que trabajaba de mesera. El nombre voló de boca en boca cargado de veneno y sorpresa. La presencia de la exesposa humilde en la boda del magnate era un escándalo de proporciones épicas, el tipo de chisme jugoso que alimentaría las conversaciones de la alta sociedad durante meses. La atmósfera de celebración se evaporó instantáneamente, reemplazada por la densa y excitante anticipación de un drama a punto de estallar. Todos se convirtieron en espectadores, esperando con ansias el siguiente acto de esta obra inesperada y emocionante que prometía ser mucho más entretenida que la propia boda. Pero el verdadero impacto aún no había llegado. Justo cuando todos creían haber visto el clímax del atrevimiento, una pequeña mano se asomó desde el coche y se aferró a la de Elena. De la oscuridad emergió un niño, vestido con un impecable trajecito, con el cabello oscuro y unos ojos serios que observaban el mundo con una curiosidad solemne. El parecido con el hombre que esperaba en el altar era tan asombroso, tan innegable, que un jadeo colectivo recorrió el jardín. Era como ver una versión en miniatura de Javier Montesinos, una copia perfecta de su rostro en la infancia, una imagen sacada de un álbum de fotos que nadie allí había visto. Y entonces el asombro se convirtió en estupefacción. Detrás del primer niño apareció un segundo, idéntico en cada rasgo, con el mismo traje y la misma mirada profunda. Y luego, un tercero. 3 niños iguales, 3 réplicas, exactas, salieron del coche y se colocaron al lado de su madre, formando una pequeña falange protectora.
La imagen era tan surrealista y poderosa que silenció por completo los murmullos. Ya no era un simple escándalo, era una revelación de proporciones bíblicas. 3 niños, cuya existencia era un secreto, ahora estaban a la vista de todos, la prueba viviente de un pasado que Javier había intentado enterrar bajo capas de dinero y poder. El parecido no era una simple coincidencia, era una sentencia. En los rostros de esos 3 niños estaba grabada la inconfundible herencia de los Montesinos, la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos oscuros e intensos, incluso el mismo gesto de leve arrogancia que Javier tenía de niño. Eran la imagen especular de su padre, un eco del pasado que irrumpía en el presente con la fuerza de un huracán. No había necesidad de pruebas de ADN. La verdad estaba allí, a la vista de todos, en 3 rostros idénticos que miraban a la multitud con una mezcla de miedo e inocencia, ajenos al cataclismo que su sola presencia estaba a punto de desatar. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, una ausencia total de sonido que resultó más atronadora que cualquier grito. La música se había detenido, las conversaciones se habían cortado a media frase, incluso el viento parecía haberse calmado, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. La fiesta había muerto. En su lugar se había erigido un tribunal silencioso, y todos los invitados, desde los más ricos hasta los más poderosos, se habían convertido en el jurado. Elena y sus 3 hijos estaban en el centro de la arena, y el acusado, pálido y tembloroso, era el hombre que, hasta hace unos segundos, se creía el rey del mundo. Javier sintió el cambio en la atmósfera antes de comprender su causa. La repentina quietud le erizó la piel. Se giró, con una expresión de fastidio en el rostro, listo para reprender a quienquiera que hubiese interrumpido su momento de gloria. Sus ojos buscaron la fuente de la perturbación y se encontraron con la figura de Elena, de pie junto al sedán negro. Una sonrisa cruel y triunfante comenzó a formarse en sus labios. «Así que viniste, pobre diabla», pensó para sus adentros. «Viniste a torturarte con la visión de mi éxito». Por un fugaz instante, sintió la oleada de poder que tanto anhelaba, creyendo que su plan había funcionado a la perfección. Pero entonces, su mirada bajó y vio a las 3 pequeñas figuras a su lado. El cerebro de Javier, una máquina de calcular fría y precisa, se cortocircuitó. La imagen no tenía sentido. No encajaba en ninguna de las variables de su universo controlado. Vio a Elena y luego a los niños. Y luego a los niños otra vez. Eran una imposibilidad, un error en el código de su realidad cuidadosamente construida. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, una salida racional a lo que sus ojos le estaban mostrando. ¿Eran sobrinos? ¿Hijos de alguna amiga? Pero la pregunta se desvanecía en cuanto volvía a mirar sus rostros. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No fue un proceso gradual, sino una explosión instantánea de reconocimiento que pulverizó su mundo interior. Vio sus propios ojos mirándolo desde 3 pares de rostros infantiles. Vio la fotografía de su 6º cumpleaños, esa que su madre aún guardaba, multiplicada por 3 y hecha de carne y hueso. La arrogancia se desvaneció de su rostro como la tinta borrada por el agua, dejando al descubierto una palidez mortal. El hombre que se creía un dios de la tecnología, un maestro del universo digital, fue derrotado por la pieza de información más analógica y fundamental de todas, su propia sangre. El monólogo interno de Javier era un torbellino de pánico y negación. No, no puede ser. Se repetía una y otra vez, una letanía inútil contra la aplastante evidencia. Es una trampa, una mentira para sacarme lana. Esto es un pinche circo. Buscaba desesperadamente cualquier clavo, ardiendo al que aferrarse, cualquier teoría, por descabellada que fuera, que le permitiera negar la paternidad que le gritaban esos 3 rostros. Pero en el fondo de su alma, en un lugar que no había visitado en años, una voz tranquila y terrible le susurraba la verdad. Sabía que eran suyos, y ese conocimiento era una daga de hielo que le atravesaba el corazón. La copa de champán que sostenía en su mano se le antojó de pronto increíblemente pesada. Sus dedos, entumecidos por el shock, perdieron
¡Fuerza! El cristal se deslizó, y por un segundo pareció flotar en el aire antes de estrellarse contra las baldosas de piedra con un estruendo agudo y violento. El sonido del cristal al romperse fue como un disparo en la quietud del jardín, el eco físico de su propio mundo interior haciéndose añicos. El líquido dorado se derramó sobre sus zapatos de 2000 euros, una mancha que simbolizaba la suciedad de un secreto que acababa de salir a la luz de la forma más brutal posible. La máscara de control, esa coraza que había tardado casi 2 décadas en perfeccionar, se desintegró por completo. Lo que quedó a la vista de todos no era un magnate, ni un CEO, ni un hombre de poder. Era simplemente un hombre asustado, un hombre desnudo en su vulnerabilidad, paralizado por el fantasma de sus propias decisiones. Estaba congelado en el sitio, incapaz de moverse, incapaz de hablar, un espectador de su propia demolición. Su universo, que antes le parecía tan vasto y bajo su control, se había reducido a la distancia insalvable entre él y esos 3 niños que lo miraban con ojos curiosos. Inés, su prometida, fue la primera en reaccionar. Su confusión inicial se transformó en una furia helada. Le agarró el brazo a Javier, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en la tela de su traje. ¿Qué significa esto, Javier? ¿Quién es esa mujerzuela y de dónde salieron esos niños? Siseó, su voz un veneno agudo y estridente. Es una broma de mal gusto. Habla ahora mismo, me estás poniendo en miseria. Ridículo delante de toda nuestra gente. Su preocupación no era el drama humano que se desarrollaba ante ella, sino la mancha en su reputación, la humillación pública que estaba sufriendo. En su reacción, Inés reveló la vacía superficialidad de su mundo. Para ella, los 3 niños no eran seres humanos, sino un problema, un inconveniente bochornoso en el guión de su boda perfecta. Su rostro, habitualmente sereno gracias a costosos tratamientos, estaba contraído en una mueca de desprecio. Representaba todo lo que Javier había elegido, una vida de apariencias, de transacciones emocionales y de alianzas estratégicas. En ese momento, al verla, una parte de Javier se dio cuenta del terrible error que había cometido, de haber cambiado un amor real por un contrato social bellamente empaquetado, pero completamente hueco. Los invitados, recuperados del shock inicial, se convirtieron en un coro de cuchicheos maliciosos. El escándalo era demasiado delicioso para ignorarlo. Las opiniones se dividían entre la falsa compasión y el juicio abierto. «Pobre Inés, qué vergüenza», decían algunos, mientras se regodeaban en su desgracia. «Te lo dije, Montesinos siempre fue un patán. Se cree el rey del mambo, pero mira», comentaban otros con una satisfacción mal disimulada. El jardín se había transformado en un nido de víboras, y todos disfrutaban del veneno, saboreando la caída del hombre que siempre los había mirado por encima del hombro, deleitándose con su inesperada y espectacular desgracia. Javier no escuchaba nada. Las palabras de su prometida, los murmullos de los invitados, todo se había convertido en un ruido blanco y lejano. Estaba atrapado en una burbuja de silencio y pánico, su realidad completamente reconfigurada por la visión de Elena y sus hijos. El mundo exterior había dejado de existir para él. Solo había 4 personas en su universo: él, la mujer a la que había desechado, y los 3 hijos que nunca supo que tenía. El resto eran solo sombras, fantasmas en la periferia de la revelación que estaba destrozando su alma y obligándolo a confrontar la magnitud de su fracaso como ser humano. En medio de ese caos silencioso, Elena comenzó a caminar. Cada paso era medido, deliberado, sin prisa. No corría, no gritaba, no mostraba ningún signo de agitación. Su calma era su arma más poderosa, un contraste brutal con el pánico que se apoderaba de Javier y la histeria que consumía a Inés. El suave golpeteo de sus tacones sobre las losas de piedra era el único sonido rítmico en un mundo que había perdido su compás, un metrónomo que marcaba el avance inexorable de la verdad. Avanzaba con la certeza de quien sabe que tiene la razón y la moral de su lado, y esa certeza la hacía invencible. Sostenía las manos de 2 de sus hijos mientras el tercero se aferraba a su vestido. Era una leona protegiendo a sus cachorros, guiándolos a través de un territorio hostil.
Les había dicho que no tuvieran miedo, y su propia serenidad era el mejor ejemplo. Sentía cientos de ojos clavados en ella, juzgándola, diseccionándola, pero no les devolvió la mirada a ninguno. Su objetivo era único, su enfoque absoluto. Ignoró a la alta sociedad, a sus críticos y a sus verdugos. Su mirada estaba fija en un solo punto, en un solo hombre, el padre de sus hijos, el arquitecto de su dolor y ahora el prisionero de su propia conciencia. Esa caminata a través del jardín pareció durar una eternidad. Cada paso era una declaración, cada metro recorrido era una victoria. Sobre los años de humillación y olvido, estaba cruzando el abismo que Javier había creado entre ellos, no para volver a su lado, sino para enfrentarlo en igualdad de condiciones por primera vez en mucho tiempo. No era la joven abandonada, ni la mesera humillada. Era Elena García, madre de 3 hijos, una mujer completa y autosuficiente, que había venido a reclamar su dignidad, no con gritos, sino con la silenciosa y abrumadora presencia de la verdad. Finalmente, se detuvo, a solo unos metros de Minuensimus. Javier, creando un espacio cargado de una electricidad insoportable. Se miraron a los ojos a través de ese abismo. En los suyos, él no vio el odio que esperaba, ni el rencor que sin duda merecía. Vio una profunda tristeza, una lástima casi maternal por el hombre en el que se había convertido. Vio el reflejo de todo lo que habían perdido, de todo lo que él había destruido. Y esa mirada, desprovista de ira, fue infinitamente más devastadora que cualquier acusación o insulto que ella pudiera haberle lanzado. El silencio se estiró hasta el punto de ruptura. Javier luchó por encontrar el aire en sus pulmones, por formar palabras con su garganta seca. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro roto, apenas audible, el sonido de un hombre desmoronándose. «¿Quién?», logró articular, el pánico haciendo que las palabras tropezaran en su boca. «¿Quiénes son ellos, Elena? Dime la neta». La pregunta era una súplica, una petición de que ella le dijera que todo era una pesadilla, un error, cualquier cosa menos la verdad que ya le estaba carcomiendo las entrañas. La voz de Elena, en marcado contraste, sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. Resonó en el silencio del jardín, cada sílaba perfectamente pronunciada y cargada de un peso insoportable. No respondió directamente a su pregunta. En su lugar, usó las propias palabras de él como un arma, devolviéndole el veneno que él le había enviado. «Me invitaste a ver lo que yo perdí», dijo, su mirada fija en la suya, obligándolo a enfrentar la crueldad de su propio acto. La frase resonó entre ellos, un eco de su arrogancia que ahora se volvía en su contra con una fuerza implacable. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la magnitud de su bajeza se asentara en la mente de todos los presentes. Dejó que Javier se ahogara en el recuerdo de su nota, que sintiera la vergüenza de su propia mezquindad. Luego, con una calma letal, asestó el golpe de gracia, la frase que redefiniría su existencia para siempre. «Yo vine a mostrarte», continuó su voz suave pero cortante como el diamante, «lo que tú tiraste a la basura». Hizo un gesto hacia los niños que la miraban sin comprender. «Tus hijos, Javier, Mateo, Lucas y Marcos. Tus hijos». La palabra «hijos», repetida y afirmada, fue la bala que finalmente lo derribó. Se clavó en el centro de su ser, destrozando las últimas barreras de su negación. La verdad, desnuda y brutal, lo inundó por completo. El aire abandonó sus pulmones en un silbido y un dolor agudo, un dolor que era a la vez emocional y físico, se apoderó de su pecho. Miró los 3 rostros idénticos y por primera vez no vio un problema ni un escándalo, sino a 3 pequeños extraños que llevaban su sangre, 3 vidas que él había creado y abandonado sin saberlo. En ese momento de tensión máxima, uno de los niños, Marcos, el más pequeño, sintió la abrumadora ola de tristeza que emanaba del hombre arrodillado. No entendía la ira ni el escándalo, solo percibía el dolor. Soltó la mano de su madre, dio un paso tímido hacia adelante y con la inocencia pura que solo un niño posee, tiró suavemente del vestido de Elena. Levantó la vista hacia ella, sus grandes ojos oscuros, llenos de una pregunta genuina que no contenía malicia alguna, solo una simple y devastadora observación.
La voz del niño, clara e infantil, atravesó la tensión como una flecha. No se dirigió al hombre que lloraba, sino a su madre, su único centro del universo. «Mami», preguntó, su vocecita resonando en el silencio sepulcral del jardín y llegando a los oídos de todos los presentes. «¿Quién es ese señor tan triste?». La pregunta no fue un ataque, sino una simple descripción, una observación tan pura y honesta que contenía una verdad más profunda y dolorosa que cualquier acusación. El niño no veía a un magnate, veía simplemente a un hombre triste. Esa descripción, ese señor tan triste, fue el golpe final que demolió a Javier por completo. No lo llamaron monstruo, ni villano, ni desgraciado. Lo llamaron triste. Y en esa palabra pronunciada por la voz de su propio hijo, vio el reflejo más exacto y desolador de su existencia. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y poder, eso era lo que proyectaba. Una tristeza infinita, la tristeza de un hombre hueco. La inocencia de esa pregunta fue un juicio más severo que cualquier condena, porque venía de un lugar de pura verdad. Las fuerzas lo abandonaron por completo. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, no de una manera dramática, sino con el peso muerto de un hombre cuyo espíritu acababa de ser aniquilado. El impacto de sus rodillas contra la piedra fue sordo y definitivo. Era la imagen de la rendición total, la capitulación incondicional del orgullo. El rey había sido destronado, no por un ejército rival, sino por la pregunta inocente de un niño de 6 años que no tenía idea de que acababa de desmantelar un imperio de arrogancia con 3 simples palabras. Y entonces se rompió. Un sollozo gutural, un sonido animal y primario de dolor puro, brotó desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas que había mantenido represadas durante años detrás de un dique de control y poder, finalmente se desbordaron. Corrieron por su rostro en torrentes, sin vergüenza, sin contención. Lloró por los años perdidos, por la familia que no supo que tenía, por la soledad que había cultivado, por el amor que había despreciado. Eran las lágrimas de un hombre que, por primera vez, se enfrentaba a la devastadora bancarrota de su propia alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora, continuamos con el vídeo. La boda se disolvió como un espejismo en el desierto. Inés, la prometida, soltó un grito de furia y humillación, arrojando el anillo de diamantes al suelo antes de marcharse seguida por su indignada familia. Los invitados, sintiendo que el drama había llegado a su fin y ansiosos por ser los primeros en difundir el chisme, se escabulleron con una rapidez asombrosa. En cuestión de minutos, el opulento jardín quedó sembrado con los restos de la fiesta fallida. Copas a medio beber, canapés abandonados y el silencio aplastante de un sueño roto. Javier permaneció de rodillas, ajeno al éxodo masivo, con la mirada fija en sus hijos. Ignorando los escombros de su vida anterior, se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo dolorido por el peso de una epifanía. Ya no era un magnate ni un novio, era por primera vez un padre. Sus primeras acciones no fueron grandiosas ni estuvieron impulsadas por el dinero. Con una humildad que nunca antes había conocido, se acercó a Elena y a los niños, y en lugar de hablarles desde su imponente altura, se sentó en el suelo cruzando las piernas para estar a su nivel. ¿Cómo dijeron que se llamaban?, preguntó con una voz ronca y suave, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos, tratando de memorizar sus rostros, sus gestos. Elena, manteniéndose a una distancia prudente, asintió levemente, dándole permiso. Fue Mateo quien, vencido por la curiosidad, se acercó y con su pequeña mano tocó la mejilla de Javier, limpiando un rastro de lágrimas. Javier cerró los ojos ante ese contacto, sintiendo una conexión más pura y valiosa que todos los contratos millonarios de su vida. En las semanas siguientes, Javier demostró que su transformación era más que un arrebato emocional. Conmocionó al mundo financiero al vender el 40% de su empresa tecnológica, una porción considerable de su imperio. El dinero, una suma astronómica, no fue a parar a paraísos fiscales ni a nuevas inversiones.
En su lugar, creó la Fundación Elena y Hijos, una organización sin fines de lucro con un objetivo claro y contundente: proporcionar apoyo legal, financiero y psicológico a madres solteras en toda España. Le ofreció a Elena la dirección, no como un acto de caridad para comprar su perdón, sino como un reconocimiento a su increíble fortaleza, sabiendo que nadie en el mundo estaba más calificado para liderar esa misión que ella. Su relación no volvió a ser un romance. Las heridas eran demasiado profundas para eso. En su lugar, construyeron algo diferente, algo basado en el respeto mutuo y un propósito compartido. Se convirtieron en socios, en copadres dedicados. Las reuniones de negocios de Javier fueron reemplazadas por reuniones de la fundación junto a Elena, y las cenas de gala por tardes de hacer los deberes con sus hijos. Cambió los trajes a medida por ropa cómoda y los coches deportivos por una camioneta familiar. Aprendió a hacer el desayuno, a contar cuentos antes de dormir y a curar rodillas raspadas. Descubrió que la verdadera riqueza no consistía en poseer el mundo, sino en formar parte del pequeño universo de 3 niños que poco a poco comenzaban a llamarlo papá. 5 años después, el sol de la tarde ilumina una escena radicalmente distinta en un parque público de Madrid. Javier, con algunas canas en las sienes pero con una expresión de paz que el dinero nunca le dio, corre detrás de una bicicleta, enseñando a Marcos a mantener el equilibrio. Su risa es genuina, sonora, la risa de un hombre libre. Mateo y Lucas juegan un partido de fútbol improvisado cerca de allí, gritando y celebrando cada gol. Elena los observa desde un banco, con un libro en su regazo y una sonrisa serena en los labios. No son una pareja tradicional, pero son, sin lugar a dudas, una familia sólida y feliz. Javier finalmente logra soltar la bicicleta y observa cómo su hijo pedalea solo. En ese instante, abraza a sus 3 muchachos, sintiendo una plenitud que lo inunda, la verdadera fortuna que tanto había buscado y que finalmente había encontrado en el amor incondicional de sus hijos. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo si tú también crees en las segundas oportunidades.